El testu fai analís dende delles estalles socioeconómiques de la organización de la vida nes ciudades asturianes mientras la primera metad del siglo XX. El libro Asturianos de Ciudad 1900-1950 está publicado por la editorial Melibea. Es un paseo divulgativo, yo lo defino así, por la sociedad asturiana de ciudad de 1900 a 1950, como indica el título. Tiene un prólogo de Lucía Rodríguez Olay y se trata de analizar cómo era la sociedad urbana de esa época en Asturias, puesto que normalmente siempre nos volcamos a considerar Asturias como más rural que urbana, aunque también había una vida urbana muy rica y eso fue lo que yo quise plasmar. ¿Qué tal la noche tranquila y serena? Lo que pretendía analizar fue realizar un paseo, como digo, como en un cuadro costumbrista, impresionista, dar diferentes pinceladas y sin profundizar demasiado, porque eso está en hemeroteca y en ensayos más sesudos, analizar diferentes tipos de la vida en la sociedad de aquella, tanto desde el punto de vista de vida cotidiana como eso, en costumbres, desde los festejos, la manera en que se relacionaba las personas, los ritos, costumbres hasta gastronómicas, hasta cómo se organizaba la sociedad políticamente, lo que sea. La guerra civil no la traté desde el punto de vista político, sino más bien desde el punto de vista humano, cómo lo vivió la gente, pero siempre enfocándonos en la vida, en el ciudadano, más que en cuestiones más sesudas y profundas. Noche tranquila y serena, non llevo nada para andar, que pa' los enamorados. Fue un trabajo que hice inicialmente como un trabajo de investigación para la Consejería de Cultura hacía muchos años, porque me daba cuenta de que faltaba un eslabón que contara a generaciones posteriores cómo era aquella vida que yo por edad de mis abuelos tenía oportunidad de comentar con ellos, ¿no? Que siempre vivieron en la ciudad de Gijón. Y veía que esa transmisión oral iba a desaparecer cuando desaparecieran ellos. Hice trabajo de hemeroteca, pero más que nada lo que hice fue hablar con personas que hubieran vivido en aquella época. Entonces se publicó en su momento en asturiano y ahora según pasaban los años me daba cuenta de que adquiría más valor porque aquellos informantes ya no están. Y quise rescatar eso y estoy satisfecha porque creo que verdaderamente va ganando valor con el tiempo. Marinero, arría la vela, que tal la noche tranquila y serena, que tal la noche tranquila y serena. Hice un trabajo de hemeroteca, recojo trozos de artículos, de periódicos que puedan resultar graciosos, chocantes, que me llamen la atención, alguna poesía también graciosa de Ludi, por no solamente ser un trabajo tipo ensayístico,
sino algo más ameno. Los informantes con los que hablé en su momento eran básicamente familia, amigos, gente que había vivido en aquella época, y quise que fuera un trabajo transversal en el que se viera no solamente la manera de vivir de una clase, la clase obrera, sino también la manera de vivir de clases más elevadas, cómo se relacionaban entre ellas, incluso a la hora de pasear, pues por la calle Corrida, Uría, no podían ir por el mismo sitio la gente de diferente clase social. Y bueno, creo que doy pinceladas de todo ello y que puede surgir bastante información de esa lectura.